Buen día, ¿cómo están? Juan Lanzagorta, contento por este 1 de febrero del 2024, agradecido con mi Padre Dios por seguir vivo, por respirar, amanecer, sentir, gozar, reír y disfrutar esta mañana entre fría, entre así medio, ¿cómo se le denomina? Bueno, está conmigo una persona que viene de la hermana República de Tulancingo, Hidalgo. No quiero decir del estado de Hidalgo, sino de la hermana República de Tulancingo, Hidalgo. Él es el licenciado Óscar Gabriel García Vargas, a quien le doy la bienvenida y me da mucho gusto que haya hecho prácticamente una gira desde ese hermoso lugar. Aprovecho para saludar a toda la gente de Tulancingo, de Pachuca, de Tizayuca, de Huixquilucan, no, Huixquilucan es en el Estado de México, de todos los amigos de allá de Beristain, de Aguazotepec, ¿de dónde más? Óscar. Santiago, Cuautepec. Pero primero que todo, mi Óscar, feliz año y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un verdadero gusto platicar contigo. Siempre hay un ánimo extraordinario de platicar, de comunicar. Muchas gracias, y además Óscar. muy productiva tu plática. Muchas gracias. Nos sigue en las redes, Óscar, y había un compromiso pendiente de invitarlo desde hace más de un año por varios temas. Bueno, primero que todo quiero decir que el licenciado Óscar Gabriel García Vargas es un sabedor de la materia agraria. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría también, y si mal no recuerdo, ¿estás cursando el doctorado o estás ahí en esa vía? Ya afortunadamente ya tengo mi cédula también De doctor. ¿Eres el doctor? El doctor ya. Entonces, para nosotros es un honor para que en México tener a un hombre avesado, con conocimiento, con experiencia en la materia agraria, porque recuerden que Eje México es una voz plural y lo que quiere llevar es información a todos los amigos, a toda la gente que nos sigue, para hablar de los temas álgidos y de estos temas, no solamente de los temas más sonados en este medio. Hemos decidido este año darle una cobertura también, darle una vía de comunicación a temas que poco se hablan en los medios de comunicación. Florecen más los temas penales, los temas familiares, los temas de carácter laboral, pero poco se toca la materia agraria. Y encontré, para mi buena suerte, a un especialista, a un hombre con mucha experiencia, y le dije, vente a platicar al nopalito, hombre. A lo mejor no es la barbacoa como la de Tulancingo, pero aquí te vas a echar un taco de barbacoa, y vamos a entrarle al tema agrario. Vamos a estar haciendo una serie de programas, así periódicamente, para entrar en este tema, porque hay inconsistencias en la ley, hay lagunas de la ley, y hay muchos problemas en el campo. Y qué mejor que tener un especialista como Óscar el día de hoy para avanzar en estos temas. Así es que estén atentos, síganos en las redes sociales, recuerden que estamos en mi perfil en Facebook, en Juan Lanzagorta Ramos, y que esta entrevista se va ya luego a Eje México en YouTube. Pues mi Óscar, hay mucho tema de dónde cortar, hay mucho por dónde empezar, pero a mí me gustaría que hiciéramos una retrospectiva histórica, si tú tienes a bien, para abordar este tema. ¿Cuál es el tema? A ver, antes de hablar del contexto y la situación que prevalece actualmente con la aplicación de la ley agraria, sus juzgados, sus tribunales, ¿de dónde viene este devenir? Hoy he estado leyendo tus escritos, tus ensayos, tus proyectos de trabajo, y me di cuenta que tienes el pulso bien medido de las confusiones que ha habido por parte de los legisladores al tratar de ordenar, reglamentar la vida agraria, jurídicamente hablando. Pero a mí me gustaría regresarnos a aquel principio de 1900, ¿qué fue? 34,
cuando el general Lázaro Cárdenas hace la repartición de las tierras. ¿Cómo se da ese contexto? ¿Cómo se da? ¿Cuál es el sustento jurídico para que el presidente decida hacer la gran repartición de las tierras? En mi opinión, veníamos de un movimiento revolucionario, muy revolucionario, interesantísimo, porque el caldo de cultivo se había dado, se estaba generando ya la fortaleza de la conciencia social. Y bajo esos términos se genera un movimiento revolucionario. ¿Por qué? Por todos los antecedentes de arbitrariedades que había en esa época. Y era necesaria ya una transformación como una necesidad social. Una necesidad antropológica, sociológica, de psicología social, de las condiciones en las cuales vivía el pueblo, y ya era muy necesario, era urgente transformar las circunstancias, porque ya era un reclamo. Y con todos los antecedentes que ya se tenían establecidos de luchas, por ejemplo, del Plan Morelos, podríamos decir, sí, ¿no? Los sentimientos de la nación, con todos aquellos antecedentes que teníamos ya, que era la fortaleza de una conciencia social también, aunada a las condiciones sociales que se estaban dando, también a las condiciones que había de acaparamiento de tierras. Esto fortalecido con las condiciones en las que vivía el pueblo. Y yo recuerdo esto, me recuerda mucho el libro de Nicolás Gogol, de Las almas muertas, de que cuando observamos nosotros a ese sector social, ese campesino, siempre se observaba como el grupo al que había que estar subyugando, al que había que estarle pegando, y bajo ese criterio, bajo ese razonamiento, era urgente ya una transformación social. Y esas almas muertas luego nos recuerdan mucho esa visión que se tenía del sector campesino, y afortunadamente se han ido transformando las condiciones sociales. El sector campesino, muchísimos, tanto ciudadanos que vienen del sector obrero como del sector campesino, hemos tenido la oportunidad de acudir a la universidad pública y poder ir transformando nuestra realidad social. Entonces, bajo ese criterio, yo considero que esas fueron las condiciones, y quisiera yo plantear, antes de llegar a hacer un análisis de los supuestos jurídicos contenidos en la actual ley agraria, observar los antecedentes doctrinales que influencian a la actual legislación agraria. Y quiero partir de un aspecto. Nuestra legislación agraria hoy, el artículo 48 de la ley agraria vigente, nos habla de una posibilidad de poder prescribir tierra, y dice textualmente el supuesto jurídico o el artículo 48, quien hubiere poseído tierras en concepto de titular de derechos, de manera quiera pacífica, continua, pública, de buena fe, adquirirá los mismos derechos que un ejidatario sobre sus parcelas. Aquí hay muchos aspectos que nosotros podemos observar en este artículo. Punto número 1, hablamos de la posibilidad de prescribir. Ya iremos abordando el tema desde diferentes aspectos, pero la posibilidad de prescribir tierras, contenido en este artículo, nos da una amplitud de posibilidades, un gran abanico de posibilidades de análisis de este artículo. ¿Por qué lo comento? Si nosotros observamos, no hay un antecedente inmediato
que tenga la ley agraria en el tema de la ley federal de la reforma agraria que permitiera la prescripción. Incluso la ley federal de la reforma agraria en su artículo 52 decía expresamente que eran imprescriptibles, inalienables, inembargables. inembargables. Exacto. ¿Qué artículo? El 52 de la, El anterior artículo 52. de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Y ahí, si nosotros observamos que no hay un antecedente en materia agraria de la prescripción y consideramos al derecho como una entidad donde se debe contener principios doctrinarios, antecedentes jurídicos, donde podamos caminar para la vía de ciencia jurídica, porque es una ley agraria, porque aquí están contenidos principios parlamentarios donde nosotros debemos abordarlo y acotar la labor legislativa de una manera correcta. Aquí tenemos nosotros algo importantísimo. Si nosotros no tenemos un antecedente de prescripción contenido en una ley agraria inmediata, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues acudir a los principios doctrinarios de la prescripción en general, para observar si efectivamente la ley agraria actual nos da los elementos doctrinarios, científicos o técnicos para poder caminar por ese tema. Observamos lo siguiente: si en la Ley Federal de la Reforma Agraria nosotros no tenemos un antecedente de la prescripción, entonces acudimos a la doctrina. Y observamos que el primer doctrinario que estuvo influenciando a nuestro Código Civil de México fue Savigny. Savigny, bajo el presupuesto de que nosotros debemos tener el ánimo de poseer. Entonces hasta ahí se consideraba que la posesión es un hecho. Es un hecho. Y hablando de hechos, te voy a pedir que hagamos un pequeño corte, brevemente. Vamos a hacer un corte, producción, me estaba avisando. Hacemos un corte nada más y regresamos. Entonces, si ese es el antecedente que tenemos nosotros para poder ajustar los principios, para darle vida a un artículo actual de la prescripción, entonces ahí observábamos que Savigny nos indicaba tener el ánimo de poseer. Y estuvo una época, esa influencia, aquí en México, en los códigos civiles. Posteriormente llega el criterio de Jering. Y Jering nos dice, no es el ánimo. ¿Por qué? Porque la posesión no es un hecho. La posesión es un derecho. Y entonces aquí se establecen ya principios importantísimos, porque es lo que permea los códigos civiles. Y si esos códigos civiles son el antecedente de la prescripción, entonces estamos observando que desde el punto de vista técnico o científico, Jering es el que ha estado influenciando toda nuestra doctrina, con su doctrina, la legislación, para articular los supuestos jurídicos en materia de posesión y prescripción. Posesión y prescripción. Entonces aquí observamos que la posesión no es un hecho, la posesión es un derecho. Derecho. Y ese derecho debe tener una causa generadora de la posesión. Ahora, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si esos son los antecedentes que tenemos en materia civil, porque en materia agraria no hay, incluso nos lo coartaba completamente el artículo 52 de la legislación de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Pero ahora, contenido en el artículo 48, ¿qué es lo que observamos? Quien hubiere poseído tierra de manera quieta, pacífica, continua, pública, de buena fe durante 5 años, y es de mala fe, adquirirá los mismos derechos. Entonces estamos hablando de la posibilidad, pero bajo el criterio doctrinario de Jering, de que la posesión es un derecho, no un simple
hecho. Oye, ahora, a mí me causa comezón la palabra hubiere. Hubiere es en el pasado, hacia el futuro. Hubiere cuando hubiera ayer. Hubiere es Subjuntivo. un subjuntivo hacia el futuro. Entonces, ¿cómo se legisla hacia el mañana si el derecho, que es dinámico, decía el maestro Lichinoy en la clase de sociología? Bueno, los libros que vimos allá en la Facultad de Derecho en CEU. Aprovecho para saludar a Sergio Mancero y a Alejandra Rea. Ahorita voy a ir mencionando a mis compañeros porque algunos son doctores, juristas, parlamentarios también, porque hay ahí unos errores de los legisladores a la hora de precisar exactamente los derechos agrarios, ¿no? La contundencia de estos derechos. Pero esta palabra, Oscar, hubiere, ¿es futuro? Considero que es futuro. Entonces, ¿cómo se atreven en la reforma del 91 que se aplica en 1992, en el mandato de Salinas, a legislar hacia algo que no sabemos que es incierto, si no va a suceder, cuando el derecho, que es dinámico, resuelve cosas del presente y del pasado? O sea, encuentra una solución a un problema que viene arrastrándose. Entonces se norma, se crea la solución jurídica para resolver un problema que se ha ido determinando, ¿no? Entonces aquí no causa confusión, o más bien, ¿cuánta confusión causa esta palabra? Hubiera, hubiere, hubiese. ¿En dónde nos acomodamos ahí? El comentario que acabas de hacer me parece importantísimo. Además, el tema de la posesión y de la propiedad lo dejamos un poquito para comentar esto que me parece de capital importancia. Efectivamente, considero que la palabra hubiere es futuro, y lo que vamos a probar en una audiencia, que quien hubiera poseído tierras, porque aquí lo que vamos a probar es lo que ya hiciste, lo que hiciste, la posesión jurídica que tienes, de manera quieta, pacífica, continua, pública, pero de un hecho pasado. Eso es lo que vas a probar en juicio. Los hechos futuros no los puedes probar, por supuesto, porque bien lo dijiste, no sabes si van a ocurrir. Y imagínate nada más esta inconsistencia. ¿Cuántos juicios de prescripción en materia agraria se han ventilado en los tribunales unitarios agrarios? Se han resuelto favorables, diciendo que la parte actora acreditó los extremos de su acción. ¿A qué te refieres con los extremos de la acción? De que probó el hubiere de manera quieta, pacífica, continua y pública. Pero el hubiera de ayer. Debería decir hubiera, o debería decir que estás tú acreditando hechos pasados, no futuros. Entonces, ¿cuántas resoluciones están diciendo que acreditó hechos al futuro? Y eso es una inconsistencia técnica, legislativa. Así es. Y además, actualmente sí sería correcto que ya se hubieran puesto a analizar palabra por palabra de toda la ley, porque ya tiene en vigencia un buen rato. Pero nada más desde el 92 a la fecha. Entonces, nada más, amigos. Bajo esos términos, seguimos nosotros prescribiendo tierras a futuro. Eso es interesante. Pero la mecánica jurídica agraria en los hechos, ¿cómo se da? Llegan, plantean su demanda basado en el artículo 48, no toma en cuenta jamás ese precepto, tanto el que presenta la demanda como la autoridad jurisdiccional que va a resolver, y ellos dan por descontado que efectivamente la palabra está en pasado y nunca entraron al estudio de que es una palabra que está en futuro y que es un problema. O sea, no lo analizan. Por lo tanto, ese comentario que tú estás haciendo del hubiere me parece de una precisión terminológica
Maravilloso. Hace falta que Oscar asesore a los legisladores, ¿eh? Lo digo abiertamente, o sea, les falta. A ver, si no fueron a la escuela, si no saben escribir, si no saben redactar, si no cruzaron una carrera, pues te traes a un especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o te traes a un abogado litigante en materia agraria, que es el caso porque estamos hablando de este tema, para que te asista, te oriente en la realidad de los hechos, no en las letras, en la ley o en la Constitución, o en los libros, sino en la práctica, cómo se enfrenta esa realidad, porque el derecho resuelve, por eso es derecho vigente, porque resuelve lo que está sucediendo, se aplica en el momento. ¿Me está diciendo producción que vamos a un corte? ¿Es correcto, producción? No sé si, Vicky, ¿vamos a un corte o tenemos 5? Ah, es que, bueno, estamos poniéndonos de acuerdo. Vicky es un nuevo miembro de Eje México y de repente, bueno, ella viene de una escuela. Yo no estudié comunicación, lo confieso, soy abogado, me gusta, pero no conozco mucho las señas o los términos. O estamos acostumbrados a un equipo y hoy el equipo se renueva, pero es cuestión de engranes, ¿no? Cuestión Claro, de engranes. Oye, ¿cuál crees que sea hoy? Hay temas que yo no... A ver, quisiera abordar muchos temas, el tiempo no nos los da, pero yo le voy a pedir a Oscar que venga o que vayamos a Hidalgo, en la medida de lo posible, o buscamos un punto intermedio para hablar de estos temas, porque nos han llegado amigos, comentarios, grupos que se organizan para hacer emprendimiento y te dicen, nosotros ponemos la tierra y ustedes ayúdenos con la inversión para hacer un huerto, para hacer un vivero, para explotar áreas ejidales comprendidas en el mar, en las zonas adyacentes, es decir, en las playas, para construir hoteles, o ¿cómo le llaman estos? Los cultivos del camarón, hombre, tiene un nombre. Los esteros. Los esteros. ¿Cómo se resuelven esos cuál es la vía y cuáles son las dificultades? Ahí hay un área especializada en la Procuraduría Agraria, porque incluso también lo establece la ley, que toda aportación de tierra siempre se debe hacer bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria para que todo se haga en apego a la ley. Y entonces la Procuraduría Agraria tiene un área especializada en las acciones, que se llaman acciones P, no recuerdo muy bien, pero este tema, hay un área especializada en la Procuraduría Agraria para hacer todas las asambleas de incorporación de tierras a sociedades mercantiles. Qué bueno que mencionas de la asamblea. Aprovecho para saludar a una compañera que creo que estuvo en la reforma agraria trabajé yo, ahorita que me acuerdo, Oscar. Trabajé en la Dirección General de Promotorías y Desarrollo Agrario hace muchos años. Cuando recién todavía estudiaba, trabajé en la administración pública y recibía a los promotores, me acuerdo, los promotores de desarrollo agrario, y el secretario de la reforma agraria era Javier García Paniagua. Y bueno, es largo el tema, pero saludo a Marta Hernández. Vamos a un corte brevemente. Regresamos, hacemos un corte por cuestiones técnicas nada más.